como Richard Páez. Es un médico traumatólogo, exfutbolista y entrenador venezolano. Como jugador, ocupaba la posición de centrocampista y desarrolló toda su carrera profesional en el fútbol venezolano durante los años 70. Ganó 2 campeonatos de Primera División de Venezuela con el Portuguesa Fútbol Club en 1978 y Unión Atlético Táchira en 1979. Como entrenador, ganó una Copa Venezuela en 1990 con la Universidad de los Andes, el torneo Clausura 1998 con Estudiantes de Mérida, la Copa Colombia 2011 con Millonarios y el torneo Apertura 2013 con Mineros de Guayana. A Richard Páez se le atribuye gran parte del mérito por el crecimiento de la selección de fútbol de Venezuela, logrando borrar la impresión que se tenía a nivel internacional de nuestro país como equipo débil y logrando que por primera vez sus dirigidos estuvieran en los primeros 50 equipos del mundo según el ranking FIFA. Además, su currículum también muestra un curso con Arrigo Sacchi en 1995, ser asistente de Carlos Bianchi en Boca Juniors en 1997 y ser observador del estándar de Lieja de Bélgica en 1997. Hoy, el agradecimiento de antemano a Richard Páez, ex seleccionador de la Vinotinto, nuestro invitado especial en El Mundo Según en Agenda Éxitos. Doctor Páez, bienvenido, gracias por atendernos. Hola, hola, hola. Muy buenos días, Unai, Albani. Nosotros agradecido por la invitación. Encantados nosotros de tenerte aquí en el programa. Y bueno, vamos con la pregunta de rigor y evidentemente lo vamos a enmarcar en el mundo del fútbol. ¿Cómo estás viendo el mundo del fútbol hoy en día, sobre todo para nuestra selección? Recordando que mañana tenemos un compromiso importante frente a Chile, por ejemplo, allí en Maturín. Pero Sí, ¿cómo estás viendo el panorama, el cuadro hoy, en este momento, para la selección venezolana? Y después de ese magnífico partido con Brasil y bueno, la chilena, al final del partido que bueno, nos dio pues Una gran alegría. esa gran alegría, sí señor, de ese empate, así es. Sí, señor. Volvió la Vinotinto, la que tiene esa actitud de representarnos a todos los venezolanos con esa condición de protagonistas, de jugar creyéndose en su talento, y eso me ha gustado el inicio de estas eliminatorias, que dicho sea de paso es una oportunidad que se ha aumentado el nivel estadísticamente hablando, y esa es la gran, yo creo, la gran carta de que ha abierto esta nueva Vinotinto de Fernando Batista, que ha creído en el talento de sus jugadores. Y bueno, volvimos a ver a nuestra selección jugando para ganar contra los equipos que por la lógica siempre se piensa que se va a perder. Particularmente, Richard, ¿qué cambios cree usted que ha hecho nuestra selección para ser impulsada de esa manera que hoy en día, afortunadamente y hasta el momento hemos visto pues en sus demostraciones, ¿no? Ya en el campo. Yo creo que la principal virtud es eso, el atrevimiento, la forma como los jugadores venezolanos se plantaron ante equipos, en este caso Brasil, en su casa, y fundamentalmente en el segundo tiempo, aunque ya en el primer tiempo habían mostrado un esquema que, a pesar que Brasil lo arrinconó en el primer tiempo y nos llevó a jugar prácticamente en un bloque bajo defensivo, pero había jugadores que tenían una predisposición ofensiva, y ya eso indicaba lo que sucedió en el segundo tiempo, que cuando hubo los cambios, el equipo se plantó a jugar de tú a tú contra Brasil. Brasil le ganaba 1-0 y Venezuela seguía insistiendo en la búsqueda del arco rival, y eso creo que el chilenazo que se mandó Eduardo Bello pues definitivamente enmarcó esa actitud que mostró la selección nacional y que verdaderamente representa al gentilicio venezolano. Sí. De alguna manera, Richard, tú has estado, digamos, en los dos lados. Has estado como jugador y has estado como director seleccionador, como director técnico. A la hora de un cambio en un equipo, ¿sobre quién va más el peso? ¿Sobre las condiciones propias del jugador? ¿Sobre la actitud que tenga? ¿Sobre la fortaleza mental que tenga en un momento determinado? ¿O sobre los lineamientos que da el entrenador? ¿O si es partes iguales? No sé, ¿cómo es ese balance? Porque al final del día los que están en el campo son los jugadores y el director está del otro lado de la raya. Pero claro, viene
de un trabajo muy fuerte también con ellos. Pero ¿de quién depende que haya un cambio o no de actitud? Yo creo que tenemos que comprender que el protagonista, el actor fundamental de toda esta obra, se llaman los jugadores. O sea, son los jugadores al final los que traducen en la cancha el mensaje de un técnico. Si el técnico generalmente promueve una conducta conservadora, vamos a esperar atrás, vamos a jugar con una actitud de espera, de buscar aquellos momentos para contraatacar o para hacer una transición ofensiva, pues los equipos, los jugadores lo muestran en la cancha. Pero si el mensaje de técnico es inspirador, es desafiante, es motivador para que ellos se coloquen el disfraz verdadero de protagonistas de esa película que se llama Juego, pues también ellos son capaces de reaccionar y actuar en la cancha. Por eso los autores materiales protagónicos que realmente hay que ver y hay que darle toda la alabanza y elogio son los jugadores, pero todo dependerá indiscutiblemente de un actor intelectual. Así es. Del que planea, el que planifica, el que organiza y el que distribuye funciones. Es diferente ver los equipos que juegan conservadoramente porque normalmente son jugadores que muestran características defensivas, de destrucción, de atacar, de luchar, de esfuerzo, de mucho sacrificio, mientras que el otro técnico que propone, que es propositivo y dice vamos a jugar para ganar con nuestras características y talentos, se ve un equipo como el que vimos en el segundo tiempo contra Brasil. A ver, Richard, y estamos amigos conversando con nuestro invitado especial el día de hoy en nuestra sección acostumbrada de todos los lunes, El Mundo Según Richard Páez, ex seleccionador de la Vinotinto. Usted que ha sido jugador y también le ha tocado dirigir a jugadores, ¿qué necesita realmente un deportista y en este caso un jugador de fútbol para poder empoderarse como tal, una selección? Digamos, ¿cuáles son las cosas más importantes con las que debe contar esa selección? Y sobre todo los que se están formando, los muchachos, los que quieren adoptar como profesión este deporte. ¿Cuántas cosas son necesarias para que eso realmente pueda empoderarlos como jugadores y, por ende, pueda empoderar realmente una selección de cara a poder lograr algún día entrar en un mundial? Bueno, ser futbolista profesional, ser futbolista de la élite, que significa formar parte de selecciones, de equipos grandes, de equipos internacionales, indiscutible lo primero que tiene que tener es talento. Tienen que tener condiciones naturales inherentes en su forma en que fue creado y desarrollado a través de la unión de sus padres. O sea, algo nace en esos jugadores que es una cuestión inherente, endógena, pero el talento no es suficiente si es limitado, si no se desarrolla, si no crece y si no se potencia. Y en la potencia es donde aparecen los técnicos. Entonces tiene que haber una sintonía, una sincronía de unir técnicos que sean inspiradores, que sean potenciadores de la calidad técnica de los jugadores y que le sumen una serie de características de fortaleza mental, de esfuerzo físico indeclinable, de tener una resiliencia ante los obstáculos o ante las dificultades para construir una persona que sea integral. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que se le ve el talento, que tiene las condiciones? Pues primero confiar en ese talento, tener una confianza total que puede desarrollarlo ante los momentos difíciles, porque yo conozco mucha gente que tiene muchísimo talento, pero en el momento de exponerlo, en el momento de jugar en un partido, pareciera que viniera un gemelo que no es el que entrenó y que uno vio en la cancha de los entrenamientos. Eso significa tener confianza en sí mismo. Y ahí es donde aparece la palabra que es la que me gusta, que se llama irreverencia. Un jugador con talento que lo expone el día que hay que exponerlo es un jugador que se la cree sin ver,
O sea, porque él sabe que tiene ese talento por dentro y lo tiene que exponer y desarrollar en el momento apropiado. Y para eso también necesita como una sintonía adecuada con técnicos que, descubriéndole ese talento, le saben potenciarlo de una manera extraponencial. Entonces, es una combinación casi mágica que se necesita para lograr que ese talento que nace en un jugador sea observado y sea potenciado por técnicos que forman parte de esa ecuación de conseguir éxito. No, y yo me atrevería incluso a decir tener eso, un entorno familiar, un entorno de compañeros, un entorno de, digamos, otras personas que forman parte de la formación de este talento para poderlo desarrollar. Tenemos que hacer una pausa, Richard, pero me gustaría también al regreso hablar, evidentemente el fútbol además tiene unas características muy particulares, que es un deporte de equipo, donde no es lo mismo que a lo mejor el tenis o la natación, donde tú puedes tener mucho talento y mucha fortaleza, pero eres tú solo el que estás allí haciendo toda la jugada. En el caso del fútbol no, dependes de otros jugadores también para, entre todos, formar esa coreografía, no sé si vale el término, que permita al final hacer un gol. ¿Hasta qué punto también ese trabajo de formación de equipo termina siendo fundamental a la hora de lograr los éxitos que se quiere? Y uno ha visto muchos jugadores, Messi, un Ronaldo, etcétera, que eran muy buenos en sus equipos profesionales, pero a la hora de trabajar con la selección, a lo mejor ya no funciona igual porque el tema de la formación de equipo no se lograba a lo mejor como si se lograba en los equipos, digamos, donde hacían vida profesional. Pero bueno, de todo esto y mucho más, seguimos hablando al regreso de la pausa, hoy con Richard Páez, aquí en El Mundo Según. Carlos Morían interpreta el tema rock. Tú la vas a perder. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila.
espacios para convivir. Es ex seleccionador de la Vinotinto. Y Unai deja una pregunta al aire que tiene que ver, bueno, la formación de esos muchachos. Aquí conversábamos Unai y yo, Richard, cuando nos fuimos a la pausa, acerca de la importancia en la formación de los muchachos. En Venezuela hay un gran talento, pero también hay mucha pobreza y a veces uno ve a niños jugando con unas condiciones impresionantes, precisamente esas condiciones naturales con las que nacieron y a la cual usted hacía referencia. Es importantísimo nacer con ese talento, con esas condiciones, pero también es importantísimo tener una formación dentro del hogar. Es importantísima la alimentación. Hay una cantidad digamos, situaciones en las que deben verse envueltos esos muchachos para que puedan crecer y empoderarse como deportistas, pero también para poder pertenecer a uno de estos equipos que los lleve en todo caso a formar en algún momento parte de la selección. Y que ese esfuerzo que hacen muchas escuelas de fútbol acá en nuestro país, pues se manifieste con el éxito de esos muchachos que le apuestan a una posible carrera profesional dentro del fútbol. ¿Qué opina usted sobre eso? No, es que eso es lo esencial, es lo básico. Cuando uno habla de fútbol, está hablando desde un deporte en conjunto, en donde indiscutiblemente es saber conectar, saber cohesionar un grupo de jugadores que tienen talento, cada uno posicional, funcional, de acuerdo a dónde vas a jugar, y que el técnico o la organización debe crear, lo que tú muy bien estás hablando, un microclima estructural o ambiental adecuado. Y es ahí donde el entrenador se convierte en un verdadero gestor o sembrador de una serie de situaciones que son fundamentales para transformar un grupo de jugadores en un equipo de fútbol. Porque es muy diferente el grupo, que pueden ahí estar conviviendo personas que no tienen características similares, a un equipo en donde tiene que haber un punto de unión, un punto que los converge, un punto que los configura como un trabajo casi coreográfico, es una palabra excepcional, para desarrollar lo que significa cómo se construye un equipo y que sea ganador. Lo primero que los técnicos tienen que cumplir es sembrar confianza. La palabra mágica primero es confianza, porque eso genera un impacto que irradia en las dos vías, del entrenador al jugador, y del jugador responde con confianza. Para esa siembra de confianza, el entrenador tiene que ser un modulador de los egos de cada uno de estos jugadores. Importante. Y luego viene, cuando ya uno va construyendo ese impacto inicial de confianza, demostrando autenticidad, coherencia, consistencia en lo que se habla y en lo que se hace, o en lo que uno traduce de teoría a la práctica, pareciera que hubiese una línea sin ningún atajo. El jugador comienza a comprender que el hombre que lo está dirigiendo está creyendo en cada uno de ellos y los está haciendo sentirse importantes. Pasada esa etapa hay que comenzar a sembrar lo que el fútbol exige, una serie de conceptos futbolísticos que a otros lo llaman principios de juego y que uno los traduce a través de un entrenamiento metodológico que trata de que el jugador en una forma integral vaya comprendiendo el estilo, la manera como uno quiere su funcionamiento en la cancha. Y de esa manera va uniendo, va como suturando las características, los perfiles de juego de cada uno de sus jugadores para desarrollar un trabajo colectivo integral que se llama identidad de juego. Al uno conseguir identidad de juego, después lo que le toca ya es sembrar jerarquía, que ya es el paso final. Exactamente. Ahora, cuando... ¿es imprescindible que un entrenador, un director técnico haya sido futbolista o no? Te pregunto porque a veces un director de teatro no tiene por qué haber sido actor, o un director de cine no tiene por qué haber sido actor, pero en el caso de los deportes, en el caso del fútbol específicamente, ¿sí es recomendable por lo menos o no? ¿O da lo mismo? Es una ventaja.
Ok. O sea, es una ventaja haber vivido, haber sufrido, haber sentido lo que siente un jugador profesional que es exigido por todos lados. Y si uno pasó por eso, indiscutiblemente uno sabe qué es lo que quiere escuchar el jugador en un momento de crisis o en un momento de triunfo o en un momento determinado. El que lo hace sin haber pasado por ser futbolista es porque tiene ese talento, es un talento que también tienen las personas de tener empatía, de tener esa actitud de saber interpretar o sentir lo que la otra persona siente. Eso no necesariamente tiene que ser buen futbolista o futbolista para ser un gran técnico, porque ejemplos existen en el fútbol. Richard, en un ejercicio de imaginación, si usted tuviera un superpoder, ¿cuál sería y por qué le gustaría tenerlo? Bueno, si yo tuviera un superpoder, le quitaría la ira a la gente. Ahí tendríamos un mundo Qué buena diferente. respuesta. Oye, el eliminador de iras. Podría ser. Uy, sí. Mira, además del fútbol, ¿qué otras cosas te interesan? ¿Será que el irreverente que quiere quitar la ira? Ah, sí, eso sería bien bueno. Oye, por cierto, que hay veces que uno ve a unos jugadores con una ira hacia los árbitros que dice, Dios mío, pero en algún momento se lo van a comer. Pero bueno, yo creo que los árbitros están preparados, ya tienen concha, tienen un callo, están preparados para eso. Pero además del fútbol, ¿qué otras cosas te gusta hacer, Richard? No, bueno, después de acabar, quisiera que se acabara el terrorismo, que se acabara la incapacidad de los líderes, de los presidentes, la incapacidad, la ineptitud, el no saber de los saberes de los demás, que eso para mí es fundamental en los líderes, descubrir el saber de los saberes de los demás. Ser verdaderos ejemplos como líderes, ¿ah? Sí, y ser coherentes. Claro, sobre todo eso. Lo que uno dice lo hace, ¿no? Así es. Una cosa y otra. Ciertamente. Estamos allá en Venezuela, estamos llenos de eso. Sí, señor. Mira, Richard, pero te preguntaba, cine, libros, música, ¿qué otras cosas te gustan? O cocinas, no sé, ¿qué otro tipo de cosas haces cuando no estás metido en el mundo del fútbol? Ahorita estoy feliz siendo abuelo. Ah, qué sabroso. Tú sabes que eso no lo había vivido porque mi trabajo, el hijo estaba por otro lado, claro. Nosotros siempre viajando en contraparte, y ahora que he tenido, después de la pandemia, que tuve esa necesaria obligación de acercarnos, de vivirlo juntos, pues nos quedamos acá y estamos viviendo al 100% esa parte de abuelo y lo hemos disfrutado. Pero y como eres como abuelo, ¿eres consentidor, eres abuelo chocho, malcriador, o eres lo que pones normas firmes y hay que acatarlas? ¿Qué es lo más sabroso de ser abuelo? Yo soy un técnico que sabe cómo distribuir la calidad y la rigidez de la autoridad. Ah, ok. Sé distribuir los momentos. Perfecto. Oye, si viera los videos de mi nieto en este momento de 6 meses, cómo le toca la pelota, no lo vas a creer. Dios mío. Pero ya comenzamos con él los genes. No, que siente el amor de esa sensibilidad que se siente tener la pelota en los pies. Claro que sí. Ya lo que hacen es imposible de creer. Ya el abuelo jugará con él al fútbol dentro de poquito. Porque lo veremos en las gradas pegando gritos en las gradas. Gracias, Richard Páez, excelenciador de la Vinotinto, de verdad un gusto haber conversado contigo, bueno, y además de habernos mandado como todas esas vibras positivas también a nuestra selección, que mañana tiene un reto importante frente a Chile allí en Maturín, y desde aquí estamos todos ligando que haga un excelente papel nuestra Vinotinto. Gracias, Richard Páez. Señora Rosa, nos queda una cancioncita. Bueno.